Durante el verano de 1960, siendo estudiante de antropología en la Universidad de California, Los Ángeles, hice varios viajes al suroeste para recabar información sobre las plantas medicinales usadas por los indios de la zona. Los hechos que aquí describo empezaron durante uno de mis viajes. Esperaba yo un autobús Greyhound en un pueblo fronterizo, platicando con un amigo que había sido mi guía y ayudante en la investigación. De pronto se inclinó hacia mí y dijo que el hombre sentado junto a la ventana, un indio viejo de cabello blanco, sabía mucho de plantas, del peyote sobre todo. Pedí a mi amigo presentarme a ese hombre. Mi amigo lo saludó, luego se acercó a darle la mano. Después de que ambos hablaron un rato, mi amigo me hizo seña de unírmeles, pero inmediatamente me dejó solo con el viejo, sin molestarse siquiera en presentarnos. Él no se sintió incomodado en lo más mínimo. Le dije mi nombre, y él respondió que se llamaba Juan y que estaba a mis órdenes. Me hablaba de usted. Nos dimos la mano por iniciativa mía, y luego permanecimos un tiempo callados. No era un silencio tenso, sino una quietud natural y relajada por ambas partes. Aunque las arrugas de su rostro moreno y de su cuello revelaban su edad, me fijé en que su cuerpo era ágil y musculoso. Le dije que me interesaba obtener informes sobre plantas medicinales, aunque de hecho mi ignorancia con respecto al peyote era casi total. Me descubrí fingiendo saber mucho, e incluso insinuando que tal vez le conviniera platicar conmigo. Mientras yo parloteaba así, él asentía despacio y me miraba, pero sin decir nada. Esquivé sus ojos y terminamos por quedar los dos en silencio absoluto. Finalmente, tras lo que pareció un tiempo muy largo, don Juan se levantó y miró por la ventana. Su autobús había llegado, dijo adiós y salió de la terminal. Me molestaba haberle dicho tonterías y que esos ojos notables hubieran visto mi juego. Al volver, mi amigo trató de consolarme por no haber logrado algo de don Juan. Explicó que el viejo era a menudo callado o evasivo, pero el efecto inquietante de ese primer encuentro no se disipó con facilidad. Me propuse averiguar dónde vivía don Juan, y más tarde lo visité varias veces. En cada visita intenté llevarlo a hablar del peyote, pero sin éxito. No obstante, nos hicimos muy buenos amigos, y mi investigación científica fue relegada, o al menos reencaminada por causas que se hallaban mundos aparte de mi intención original. El amigo que me presentó a don Juan explicó más tarde que el viejo no era originario de Arizona, donde nos conocimos, sino un indio yaqui de Sonora. Al principio vi a don Juan simplemente como un hombre algo peculiar que sabía mucho sobre el peyote y que hablaba el español notablemente bien, pero la gente con quien vivía lo consideraba dueño de algún saber secreto, lo creía brujo. Como se sabe, la palabra denota esencialmente a una persona que posee poderes extraordinarios, por lo general malignos. Después de todo un año de conocernos, don Juan fue franco conmigo. Un día me explicó que poseía ciertos conocimientos recibidos de un maestro, un benefactor, como él lo llamaba, que lo había dirigido en una especie de aprendizaje. Don Juan, a su vez, me había escogido como aprendiz, pero me advirtió que yo debería comprometerme a fondo y que el proceso era largo y arduo. Al describir a su maestro, don Juan usó la palabra diablero. Más tarde supe que ese es un término usado solo por los indios de Sonora. Denota a una persona malvada que practica la magia negra y puede transformarse en animal, en pájaro, perro, coyote o cualquier otra criatura. En una de mis visitas a Sonora tuve una experiencia peculiar que ilustraba el sentir de los indios hacia los diableros. Iba yo conduciendo un auto de noche, en compañía de dos amigos indios, cuando vi a un animal, al parecer un perro, cruzar la carretera. Uno de mis compañeros dijo que no era un perro, sino un coyote enorme.
Disminuí la velocidad y me acerqué a la cuneta para verlo bien. Permaneció unos cuantos segundos más al alcance de los faros y luego corrió a adentrarse en el chaparral. Era sin duda un coyote, pero del doble del tamaño ordinario. Hablando excitadamente, mis amigos convinieron en que era un animal muy fuera de lo común, y uno de ellos indicó que podía tratarse de un diablero. Decidí relatar aquella experiencia para interrogar a los indios de aquella zona sobre sus creencias en cuanto a la existencia de los diableros. Hablé con muchas personas, contando la anécdota y haciendo preguntas. Las 3 conversaciones siguientes indican sus creencias al respecto. ¿Crees que era un coyote, Choi? Pregunté a un joven después de que oyó la historia. ¿Quién sabe? Un perro, de seguro. Demasiado grande para coyote. ¿Crees que pudo ser un diablero? Esos son puros cuentos. Esas cosas no existen. ¿Por qué dices eso, Choi? La gente se imagina cosas. Te apuesto a que si hubieran cogido al animal, habrían visto que era un perro. Una vez tenía yo que hacer un trabajo en otro pueblo, y me levanté antes del amanecer y ensillé un caballo. Me encontré en el camino con una sombra oscura que parecía un animal enorme. Mi caballo se encabritó y me tiró de la silla. Yo también casi me muero del susto, pero resultó que la sombra era una mujer que iba caminando al pueblo. O sea, Choi, ¿que no crees que existan los diableros? ¿Diableros? ¿Qué es un diablero? Dime, ¿qué es un diablero? No sé, Choi. Manuel iba conmigo esa noche y dijo que el coyote podría haber sido un diablero. Tú no. ¿Puedes decirme qué es un diablero? Diz que un diablero es un brujo que cambia de forma y toma la que quiere. Pero todo el mundo sabe que eso es puro cuento. Los viejos de aquí están llenos de historias sobre diableros. No las vas a hallar entre nosotros. Los más jóvenes. ¿Qué clase de animal piensa usted que fue, doña Luz? Pregunté a una mujer de edad madura. Eso solo Dios lo sabe, pero creo que no era un coyote. Hay cosas que parecen coyotes, pero no son. ¿Iba corriendo el coyote o estaba comiendo? Estuvo inmóvil casi todo el tiempo, pero creo que cuando lo vi al principio estaba comiendo algo. ¿Está usted seguro de que no llevaba nada en el hocico? A lo mejor sí, pero dígame, ¿tendría eso algo que ver? Sí tendría. Si llevaba algo en el hocico, no era un coyote. ¿Qué era entonces? ¿Era un hombre o una mujer? ¿Cómo se llaman esas personas, doña Luz? No respondió. La interrogué un rato más, pero sin éxito. Finalmente dijo no saber. Le pregunté si aquellas personas se llamaban diableros, y respondió que diablero era uno de los nombres que se les daban. Conocí a una mujer, dijo. Eso pasó cuando yo era niña. Diz que la mujer se convertía en perra. Y cierta noche una perra entró en la casa de un blanco a robar queso. El blanco le dio con una escopeta y, en el mismo instante en que la perra cayó en la casa del blanco, la mujer cayó en su choza. Sus parientes juntaron y fueron al blanco a exigirle pago. El blanco les pagó buen dinero por haber dañado a la mujer. ¿Cómo pudieron exigirle pago si solo acabó con un perro? Dijeron que el blanco sabía que no era perro, porque había otros hombres con él, y todos vieron que el blanco, animal se paró en 2 patas, como gente, para alcanzar el queso, que estaba en una bandeja colgada del techo. ¿Hay muchos diableros en estos días, doña Luz? Dicen que ya no hay diableros, pero yo lo dudo, porque alguien de la familia del diablero tiene que aprender lo que el diablero sabe. ¿Qué cree que era el animal, don Genaro? Pregunté a un hombre muy anciano. Un perro de algún rancho de por ahí. ¿Qué otra cosa? Podría haber sido un diablero. ¿Un diablero? Está loco. No hay diableros. ¿Quiere usted decir que ya no hay? ¿O que nunca hubo? En un tiempo sí hubo. Es cosa sabida de todos. Pero la gente les tenía mucho miedo y los mató. ¿Quién los mató, don Genaro? Toda la gente de la tribu. El último diablero que yo conocí fue
Mató docenas, quizá hasta cientos de personas con su brujería. No podíamos tolerar eso, y la gente se juntó, y una noche le cayeron por sorpresa, y lo brujé. Quemaron vivo. ¿Cuándo fue eso, don Genaro? En 1942. ¿Lo vio usted? No, pero la gente todavía lo comenta. Dicen que no quedaron cenizas, aunque la estaca era de madera verde. Todo lo que quedó al final fue un gran charco de grasa. Aunque don Juan tildaba de diablero a su benefactor, nunca mencionó el sitio donde había adquirido su saber, ni identificó a su maestro. De hecho, don Juan revelaba muy poco de su vida personal. Solo decía que nació en el suroeste en 1891, que había pasado casi toda su vida en México, que en 1900 su familia fue exiliada por el gobierno a la parte central del país, junto con miles de otros indios sonorenses, y que él vivió en el centro y el sur de México hasta 1940. Así como don Juan había viajado mucho, su conocimiento podía ser producto de múltiples influencias, y aunque se consideraba indio de Sonora, yo no podía tener certeza para catalogar totalmente su saber en la cultura de los indios sonorenses. En junio de 1961 inicié mi aprendizaje con don Juan. Anteriormente lo había visto en diversas ocasiones, pero siempre en calidad de observador antropológico. Durante esas primeras conversaciones, yo tomaba notas en forma encubierta. Luego, confiando en mi memoria, reconstruía toda la conversación. Pero cuando empecé a participar como aprendiz, tal método de tomar notas se dificultó mucho, pues nuestras conversaciones se referían a muchos temas diferentes. Entonces don Juan me permitió, aunque tras de vigorosa protesta, anotar abiertamente cuanto se dijera. También me habría gustado tomar fotos y hacer grabaciones, pero no quiso. Serví como aprendiz primero en Arizona y después en Sonora, porque don Juan se mudó a México durante el Kristen Seven Time, curso de mi preparación. El procedimiento que seguí fue verlo durante unos cuantos días cada determinado tiempo. Mis visitas se hicieron más frecuentes y más largas durante los meses de verano de 1961, 1962, 1963 y 1964. En retrospectiva, pienso que este método de conducir el aprendizaje impidió que la enseñanza fuera completa, porque retrasó la venida del compromiso pleno indispensable para convertirme en brujo. Sin embargo, el método fue benéfico desde mi punto de vista personal, porque me dio un poco de distancia, y eso fomentó a su vez un sentido de examen crítico que habría sido imposible de lograr si yo hubiera participado continuamente, sin interrupción. En septiembre de 1965, interrumpí voluntariamente el aprendizaje. Varios meses después de mi retirada, medité por primera vez en la idea de ordenar sistemáticamente mis notas de campo. Como los datos que había reunido eran bastante voluminosos e incluían mucha información miscelánea, empecé por tratar de establecer un sistema de clasificación. Dividí los datos en grupos de conceptos y procedimientos interrelacionados y dispuse tales grupos en orden jerárquico de importancia subjetiva, es decir, de acuerdo con el efecto que cada uno había tenido sobre mí. En esa forma llegué a la siguiente clasificación: usos de plantas alucinógenas, procedimientos y fórmulas empleados en la brujería, adquisición y manipulación de objetos de poder, usos de plantas medicinales, canciones y leyendas. Mi incapacidad de lograr una comprensión parece haber nacido del hecho de que, tras 4 años como aprendiz, seguía siendo un principiante. Resultaba claro que el conocimiento de don Juan y su método de transmitirlo eran los de su benefactor. Así, mis dificultades para comprender sus enseñanzas debieron de ser análogas a las que él mismo experimentó. Don Juan aludía a nuestra similitud
como principiantes en comentarios incidentales sobre la incapacidad de comprender a su maestro durante su propio aprendizaje. Tales observaciones me llevaron a creer que para cualquier principiante, indio o no, el conocimiento de la brujería se hacía incomprensible por las características extranjeras de los fenómenos que el aprendiz experimentaba. Personalmente, como occidental, dichas características me resultaron tan ajenas que me fue prácticamente imposible explicarlas según mi propia vida cotidiana, y me vi forzado a concluir que sería inútil cualquier intento de clasificar mis datos de campo en mis propios términos. Así se hizo obvio que el saber de Don Juan debía ser examinado como él mismo lo comprendía. Solo en esos términos podría manifestarse en forma convincente. Sin embargo, al tratar de reconciliar mis puntos de vista con los de Don Juan, advertí que, cuando trataba de explicarme su saber, usaba siempre conceptos que lo hicieran inteligible. Como esos conceptos eran ajenos a mí, tratar de comprender los conocimientos de Don Juan como él los comprendía, me colocaba en otra posición insostenible. Por tanto, mi primera tarea era determinar el orden de conceptualización empleado por Don Juan. Trabajando en ese sentido, vi que él mismo había hecho hincapié particular en cierto terreno de sus enseñanzas, específicamente los usos de plantas alucinógenas. Sobre la base de este descubrimiento, revisé mi propio esquema de categorías. Don Juan usó por separado y en distintas ocasiones 3 plantas alucinógenas: peyote, lofófora, William C. Tolo H., Datura inoxia sin. D. Metaloicles, y un hongo, posiblemente Psilocybe mexicana. Desde antes de su contacto con europeos, los indios americanos conocían las propiedades alucinógenas de estas 3 plantas. A causa de sus propiedades, han sido muy usadas por placer, para curar, en la brujería, y para alcanzar un estado de éxtasis. En el contexto específico de sus enseñanzas, Don Juan relacionaba el uso de la datura inoxia y la psilocybe mexicana con la adquisición de poder, un poder que él llamaba un aliado. 4. Relacionaba el uso de la lofófora William C. con la adquisición de sabiduría o conocimiento de la buena manera de vivir. La importancia de las plantas consistía, para Don Juan, en su capacidad de producir etapas de percepción peculiar en un ser humano. Así, me guió al experimentar una serie de tales etapas con el propósito de exponer y validar su conocimiento. Las he llamado estados de realidad no ordinaria, en el sentido de realidad inusitada, contrapuesta a la realidad ordinaria de la vida cotidiana. La distinción se basa en el significado inherente a los estados de realidad no ordinaria. En el contexto del saber de Don Juan, se consideraban reales, aunque su realidad se diferenciaba de la realidad ordinaria. Don Juan consideraba los estados de realidad no ordinaria como única forma de aprendizaje pragmático, único medio de adquirir el poder. Daba la impresión de que otras partes de sus enseñanzas eran incidentales a la adquisición de poder. Este punto de vista permeaba la actitud de Don Juan hacia todo lo que no estaba conectado directamente con los estados de realidad no ordinaria. A través de mis notas de campo, hay referencias dispersas al sentir de Don Juan. Por ejemplo, en una conversación, insinuó que algunos objetos poseen en sí mismos cierta cantidad de poder, aunque él en lo particular no tenía ningún respeto por los objetos de poder. Decía que los brujos menores a menudo se valían de ellos. Le pregunté frecuentemente sobre esos objetos, pero pareció no tener interés en discutirlos. Sin embargo, cuando el tema se trajo a colación, en otra oportunidad, consintió, con renuencia en hablar de ellos. Hay ciertos objetos empapados de poder, dijo. Hay cantidades de objetos así cultivados por hombres poderosos con ayuda de espíritus amigos. Estos objetos son herramientas. No son herramientas comunes, sino
herramientas de muerte. Pero no son más que objetos. No tienen poder de enseñar. Hablando con propiedad, están en el terreno de los objetos de guerra. Están hechos para la lucha. Están hechos para matar. Cuando se los arroja, ¿qué clase de objetos son, don Juan? No son en realidad objetos, más bien son modos de poder. ¿Cómo puede uno obtener esos modos de poder, don Juan? Depende de la clase de objeto que quieras. Cualquier cosa puede ser un objeto de poder. Por uno de esos brujos de mala muerte, es una idiotez. En cambio, un brujo fuerte y poderoso da su fuerza a sus herramientas. ¿Cuáles son entonces los objetos de poder más comunes? ¿Cuáles prefieren la mayoría de los brujos? No hay preferencias. Todos son objetos de poder. Todos son lo mismo. ¿Usted tiene alguno, don Juan? No respondió. Solo me miró y se echó a reír. Permaneció callado largo rato, y pensé que mis preguntas lo molestaban. Hay límites para esos modos de poder, prosiguió. Pero de esto yo tengo la seguridad que no entiendes ni una palabra. A mí me ha llevado casi una vida entender que, por sí solo, un aliado puede revelar todos los secretos de esos poderes menores y volverlos cosa de niños. Yo tuve herramientas así en un tiempo, cuando era muy joven. ¿Qué objetos de poder tenía usted? Maíz pinto, cristales y plumas. ¿Qué es el maíz pinto, don Juan? Un grano de maíz que tiene una raya de color rojo en la mitad. ¿Es un solo grano? No, un brujo tiene 48. ¿Qué hacen esos granos de maíz, don Juan? Cada uno puede matar a un hombre entrando en su cuerpo. ¿Y cómo entra en el cuerpo? Es un objeto de poder, y su poder consiste, entre otras cosas, en entrar en el cuerpo. ¿Y qué hace cuando entra? Se hunde, se acomoda en el pecho o en los intestinos. El hombre se enferma y a menos que el brujo que lo atienda sea más fuerte que el que le hizo la brujería, muere 3 meses después del momento en que el grano de maíz le entró en el cuerpo. ¿Hay alguna manera de curarlo? El único modo es sacándole el maicito, pero muy pocos brujos se atreven a hacerlo. Puede que un brujo logre chuparlo, pero si no es lo bastante fuerte para rechazarlo, el maíz se le mete en el propio cuerpo y lo mata en lugar del otro. Pero, ¿cómo logra un grano de maíz entrar en el cuerpo de alguien? Para explicar eso, debo hablarte de la brujería del maíz pinto, que es una de las brujerías más poderosas que conozco. La brujería se hace con 2 maicitos. A uno se lo esconde en el botón fresco de una flor amarilla. Luego, a la flor se la deja en algún lugar donde pueda quedar en contacto con la víctima, en el camino por 5, donde él pase a diario, o en cualquier parte donde acostumbre llegar. Apenas la víctima pisa la flor o la toca de cualquier manera, la brujería está hecha. El maicito pinto se hunde en su cuerpo. Un grano de maíz puede vaciarse y llenarte a la vez. Cuando lo tocas, su poder sale y entra en ti. El maíz queda libre. Se vuelve maíz cualquiera. Puedes barrerlo, echarlo al matorral. Un pájaro jamás lo tocará antes que tú. No son tontos. Don Juan enseñó un rito complejo para fabricar estos maíces de poder. Piensa en ellos como baterías. Conectan energía a tu cuerpo, pero no piensan por ti. Son herramientas, no aliados. Si los pones en un pedestal, te convertirán en su tonto. Si los usas con cabeza, te dan ventaja. Tú decides si tomas la carga o la dejas en el suelo. ¿Qué poder vas a sostener sin entenderlo? Los objetos de poder son juguetes frente a un aliado. Se lo pregunté a don Juan. Él soltó una risa condescendiente y dijo: «El maíz pinto, los cristales y las plumas son simples juguetes. Un hombre los busca solo cuando no tiene un aliado. Piensa en esto. Un amuleto es una linterna. Un aliado es un faro. La linterna te ayuda un rato. El faro te guía en la tormenta». Don Juan no hablaba de trucos. Hablaba de confianza, de deuda y de riesgo compartido. Ganarte un aliado exige ser fiable, pagar favores, exponerte.
Significa dejar de coleccionar baratijas y empezar a construir a quien te respalde. ¿Vas a seguir juntando juguetes o vas a empezar a ganarte un aliado? El poder no es saber más, es saber lo que vale. Don Juan buscaba un aliado, la visión que nacía cuando cruzabas con plantas. Te obligaba a enfocarla y a dejar de lado lo que distraía. Yo anotaba sus palabras al instante. Mis viajes los escribía días después, para ordenarlos con calma. 2 métodos, una sola intención: transformar lo que ves en poder. ¿Qué parte de tu realidad vas a explotar? Guardé la voz de un brujo. ¿Tú crees que son relatos? No. Eran mapas para otra realidad. Anoté cada detalle, incluso lo casual, para recuperar cómo se sentía. Condensé preguntas y respuestas largas. Quité lo que no enseñaba. Su sabiduría llegaba en estallidos. Yo sondaba horas para un destello. A veces hablaba libre, como si dijera un secreto. ¿Qué harías tú con la memoria de lo que no existe?